Profesor, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el esqueleto apendicular superior. Mi grupo está conformado por Waldir Joaquira Quispe, David Quispe Joaquira, María de los Ángeles y mi persona. La cintura escapular está conformado por la clavícula y la escápula. Sus componentes óseos de la cintura escapular son componentes óseos anatómicos que se encuentran unidas al miembro superior y que va a permitir los movimientos de estas extremidades en diferentes actividades de la vida diaria. Esta estructura que conforma la cintura escapular se ve aquí, como se ve en la imagen, el único punto del encaje que tiene es la clavícula y la escápula. Es a nivel de esta articulación de la clavícula con el maniubro del esternón, llamado articulación clavicular. Entonces aquí tengo la clavícula, se puede ver en la imagen, la estructura ósea que conforma la cintura escapular. La clavícula y la escápula, como son dos estructuras, como se puede visualizar, están conformados la cintura escapular, las dos estructuras, ¿no? Es muy importante entender estas estructuras anatómicas, porque en estos huesos se van a encontrar los puntos de orígenes y las inserciones de muchos músculos que vamos a ver ahorita. Vemos aquí la escápula, ¿sí? Y también tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara anterior y cara posterior, ¿no? La mejor forma de ver, de definir, de identificar rápidamente la espina de la escápula, una vez que yo identifico la espina de la escápula, estoy viendo una cara posterior, ¿no? Como se puede ver aquí. Si no identifico la espina de la escápula, estaríamos viendo la cara anterior. Se puede ver aquí donde se evidencia la cara de subescapular. Es el punto de anclaje para el músculo del mismo nombre. El músculo subescapular, aquí tenemos una serie de reparos anatómicos, son reparos óseos de este hueso importante, ¿no? Que es la escápula. Es necesario también saber, ¿no? Y aquí podemos identificar como el acromión, aquí en la parte superior, ¿sí se ve? ¿No? El apófisis coracoideo, que está al lado, la cavidad glenoidea también, justo por acá. El ángulo superior de la escápula, ¿no? Se puede observar aquí en la parte superior, ¿no? Después también tenemos, bueno, continuando con la exposición, tenemos aquí la cavidad glenoidea, la apófisis coracoidea, en el borde lateral. Asimismo, también tenemos en el borde externo axilar lateral, el ángulo inferior de la escápula. Y eso sería el borde medial o espinal de los mismos estructuras, ¿no? Que se pueden ver. Desde otra perspectiva, una parte posterior, veo el acromión, ¿sí? Por este lado, y también en este sentido, ¿no? Acá tiene el apófisis coracoideo. También aquí veo el borde lateral, también el borde medial, el ángulo inferior de la escápula y la espinal de la escápula. Bueno, en la parte fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Aquí parte de arriba, fosa supraespinosa y fosa infraespinosa, ¿no? Aquí en la parte de abajo. Ya. Ahora, continuando con la exposición, estos espacios son importantes porque ahí se encuentran los músculos del manguito rotador y que vamos a ir viendo a continuación. Podemos observar aquí.
En una visión lateral puedo ver la definición de la cavidad glenoidea por este lado, aquí, que para la superficie articular de la articulación glenohumeral, aquí se ve el borde lateral, por este lado, borde lateral, por debajo de la cavidad glenoidea. Estaríamos viendo aquí la fosa tuberosidad infraglenoidea, ¿ya? Después tenemos que, llegando al punto de anclaje de la cabeza larga del tríceps. Estamos viendo aquí la tuberosidad suprarrenoidea, que es para el anclaje de la tuberosidad larga del bíceps braquial. Aquí también vamos a ir viendo cosas importantes, ¿no? Sobre partes de la escápula. Ahora vamos a ver sobre la clavícula. También tiene sus partes. Y aquí vemos que la parte superior, aquí en la parte del dibujo, lo que sería una parte superior de la clavícula, aquí el borde que estamos, que aquí, este bordecito, es un círculo, estoy poniendo en círculo, se vendría a ser la porción external, porque esta se articula con el esternón, especialmente a nivel del maniubro external. Y aquí está, es por este lado, de color, no, bueno, voy a señalizar nomás. Sería la porción de acromial, lateral, acromial de la clavícula, porque va a estar en relación con el acromio de la escápula. Tiene un borde posterior que es importante reconocer porque aquí se va a anclar el esternomastoideo. También el trapecio y en la parte anterior tendríamos el borde anterior que es muy importante para los anclajes del pectoral mayor. Y lo que se vería aquí del porción anterior del deltoides, aquí se ve un cara inferior, donde lo más resaltante es insertar que una especie de surco que pertenece al surco de enclaje de músculos subclavia, uno de los más componentes de la cintura escapular. Ahora a continuación voy a dar pase a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos el hueso del húmero y para fijarnos bien tenemos que darnos cuenta que esta es una vista anterior y esta sería una vista posterior. En la vista anterior tenemos estructuras importantes, la cabeza del húmero, que se articula básicamente con la cavidad glenoidea de la escápula. Tenemos un tubérculo mayor, un tubérculo menor, y lo que está en amarillo sería la corredera bicipital, ¿no? Que básicamente por ahí pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Tenemos por la parte inferior del tubérculo mayor el cuello quirúrgico, eh, por la parte de la diáfisis del hueso del húmero tenemos una estructura importante que sería la tuberosidad deltoidea. Por la parte de la diáfisis inferior, del epífisis inferior, digo, tenemos lo que son la tróquea y el cóndilo. Por la parte medial de la tróquea tenemos el epicóndilo medial y por la parte lateral tenemos el epicóndilo lateral. Lo que está en color morado viene a ser lo que es la fosa coronoidea. Lo que está en color celeste vendría a ser la fosa radial, ¿no? En la parte posterior tenemos una estructura importante, sería la fosa donde se va a articular el olecranón, ¿no? Y una parte importante también sería el surco, donde está el nervio radial. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición.
Ahora les voy a hablar sobre los huesos del radio y del cúbito. Primero por el radio. Es un hueso largo que es par y está situado en la región lateral del antebrazo, que se encuentra entre el húmero y el carpo. El cuerpo del radio tiene una forma de prisma triangular, donde se puede observar que es cóncavo hacia adentro y adelante, siendo más largo por arriba que por abajo. Em, en la extremidad superior se compone de la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. Su cara superior presenta concavidad lisa, donde se articula el cóndilo del húmero. El cuello del radio separa la cabeza de la tuberosidad del radio y participa en los movimientos de pronuspinación. La tuberosidad del radio es una eminencia ovoide que está entre el cuello y el cuerpo, y ahí es donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial. En la parte inferior es la parte más voluminosa del hueso y es medio aplanada. Es forma más o menos de una pirámide cuadrangular. Tiene una cara anterior, una cara posterior, el tubérculo dorsal que se puede palpar a través de la piel. Em, Tiene una cara medial que está ocupada por la escotadura cubital del radio, se articula con la cabeza del cúbito y la cara inferior es la cara articular carpiana, donde se articula con el hueso escafoides y el hueso semilunar. Ahora sobre el cúbito, este se encuentra localizado en la región medial, al lado del meñique, por la recta del meñique, del antebrazo y es más largo que el radio. En el extremo proximal del cúbito se puede observar el olecranón, que tiene la forma, es que forma la prominencia del codo, ¿no? Eso lo podemos observar. Y junto a él se presenta una proyección anterior denominada la apófisis coronoides, que recibe la, la troclear húmero. En el extremo distal del cúbito está formado por la cabeza, que está separada de la muñeca por un disco cartilaginoso. Y en la parte posterior del extremo distal del cúbito se observa una pequeña apófisis estiloides. Esta actúa como sitio de inserción para el ligamento colateral de la muñeca. Eso sería todo. Doy paso a mi compañero. Ya, siguiendo con los huesos, vamos a tratar el último, que sería los huesos de la mano, ¿ya? Primero vamos a dividir en tres partes. Primero se va a dividir en carpos, que son los de aquí, de esa parte, los carpos. Después van a estar los metacarpos y las falanges, ¿no? Sería eso la primera división. Dentro de los carpos vamos a tener 8 huesos, ¿no? 8 huesos de los carpos. Por ejemplo, si ustedes observan, el número 8 vendría a ser el escafoides, el hueso escafoides. El número que le sigue, que es el número 7, que está marcado con número 7, vendría a ser el semilunar. A su costado del 7, el número 6, que vendría a ser el piramidal, y el 5, que es el más pequeño, ese sería el pisiforme, ¿no? Después seguimos más adelante, que sigue en ese orden, el 1, que vendría a ser el trapecio, el 2, el trapezoide, y el 3, por la misma característica que tiene, el nombre es así, grande, y el 4, que es ganchoso, ¿no? Hueso ganchoso. Después seguiríamos con los metacarpos, que son 5 metacarpos, ¿no? Y por la parte de arriba vamos a tener a las falanges, ¿ya? Las falanges, que sería la parte verde, que ustedes ven, los huesos verdecitos, serían la falange proximal, los huesos azules que usted ve, digamos, los falanges medial, y los de arriba, los rojitos, serían los falanges distal. Una diferencia de todos esos es que el dedo pulgar no tiene la falange medial, solo tiene la proximal y la distal, ¿no? Con eso estaríamos terminando la exposición del esqueleto. Gracias.